Muy estimados amigos de su programa, El Evangelio Eterno, reciban un cálido saludo de nuestro ministerio y de su presidente, el doctor Hugo Gambetta. Les habla su amiga y servidora Isabel Alanes. Y a nombre de nuestro Ministerio Internacional, les agradecemos por su fiel sintonía. También les agradecemos por sus oraciones, correos electrónicos de aprecio, llamadas telefónicas y por sus generosas ofrendas, con las cuales podemos seguir en el aire trayéndoles mensajes de paz, esperanza y de preparación para el retorno en majestad y poder de nuestro Señor Jesucristo. Antes de pasar al estudio del tema de hoy, queremos decirles que al final del programa tome nota de nuestro teléfono y dirección, ya que estaremos ofreciendo un material que es completamente gratis para usted. El día de hoy, nuestro gran evangelista internacional, el doctor Hugo Gambetta, continuará con la serie de los 7 pasos al cielo. Estamos seguros que va a seguir siendo de mucha bendición en su vida y en la de su familia. Ahora vamos a escuchar la lección titulada Nuestro Sustituto. Amigo, amiga que me escuchas, qué bueno es darte la bienvenida una vez más a tu programa, El Evangelio Eterno. Queremos agradecerte en el día de hoy por las muchas llamadas telefónicas que estamos recibiendo de cada uno de ustedes. Queremos agradecerles por sus oraciones y también por sus donativos que nos ayudan a mantener este programa y este ministerio. Muchas gracias. Y ahora queremos darles un regalo en el día de hoy a todos los que nos llamen. Tenemos un librito precioso, un clásico de la literatura cristiana, El Camino a Cristo. Llámanos a nuestro número telefónico que está en pantalla y con mucho gusto te mandaremos a vuelta de correo el librito El Camino a Cristo. Y ahora sí, vamos a nuestro tema de hoy, sumamente interesante. Lleva por título La seguridad de tu salvación. Pidámosle al Señor que Él nos dirija. Amantísimo Padre y Dios, una vez más invocamos tu nombre. Te pedimos que bendigas a cada uno que en esta hora ha sintonizado este programa. También te pedimos por las muchas oraciones, peticiones que hemos recibido a través de la vía telefónica. Tú conoces cada caso, sé propicio a cada uno. Y ahora ilumina nuestra mente y toca nuestro corazón con la verdad de tu palabra. Lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Hemos visto en nuestra última presentación a qué extremos tuvo que Dios llegar para salvar a la raza humana. ¿Por qué el Hijo de Dios tuvo que hacerse hombre y venir a morir como hombre? No solamente como hombre, tomando el lugar del hombre, pero también como hombre pecador. Hoy vamos a ver qué es lo que nos da la seguridad de nuestra salvación. Hay muchos que piensan que la salvación está basada en algo que nosotros hacemos. Para salvarnos, bueno, tenemos que obedecer a Dios. Para salvarnos, tenemos que guardar los mandamientos. Para salvarnos, tenemos que arrepentirnos, confesar nuestros pecados. Todo esto es parte del plan de Dios, pero no es lo que nos da la seguridad de nuestra salvación. Amigo, amiga que me escuchas, el hecho de que Dios te perdone a ti y me perdone a mí gratuitamente no está basado en que yo le pida perdón. No está basado en que yo confiese mi pecado y me arrepienta. Hay muchos que creen que hay un mérito de alguna manera en la confesión, o que hay un mérito en el arrepentimiento. Si yo me arrepiento de corazón, entonces Dios me va a perdonar. Pero sabes, ninguna de estas cosas hace posible la salvación. Solamente fue lo que Cristo hizo por ti y por mí en la cruz del Calvario, lo que hizo posible que tú y yo seamos perdonados. Podríamos
arrepentirnos en un mar de lágrimas. Podríamos hacer penitencia por nuestro pecado por años. Podríamos confesarlo de todo corazón y aún obedecer los mandamientos de Dios perfectamente, que ninguna de estas cosas nos garantizan el perdón. Nada de esto tiene mérito en sí mismo. Lo único que nos da méritos ante Dios es el sacrificio de Cristo Jesús. Por eso, amigo, el Señor nos dice en su palabra, en Isaías capítulo 43 y versículo 25, Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, dice el Señor, y no me acordaré más de tus pecados. El Señor borra tus pecados, limpia tus rebeliones por amor de sí mismo, por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. La salvación fue algo logrado independientemente de la respuesta humana. Por eso dice el apóstol San Pablo, escribiendo a los romanos, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Esto es Romanos capítulo 5. Nos dice en el versículo 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mucho antes que tú, amigo o amiga que me escuchas, hubieras siquiera pensado en arrepentirte, ya Dios te había perdonado. El perdón fue hecho posible por lo que Cristo hizo. Dice aquí en el versículo 10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Así que no solamente Jesús nos perdona, nos reconcilia, aún siendo enemigos, somos reconciliados con Él, pero por su vida, su intercesión en el santuario celestial ante el Padre, somos salvos por esa vida que Él vive ahora por nosotros para interceder. ¿Sabes? Es muy importante que entendamos esto, porque a menos que entendamos que no son nuestras obras las que nos dan mérito delante de Dios, sino el sacrificio de Cristo, siempre estaremos inseguros en cuanto a nuestra salvación. El apóstol San Pablo, escribiendo a los Efesios, nos dice en el capítulo 2 y en el versículo 8, Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Noten que somos perdonados, somos salvos, no por algo que nosotros hayamos hecho. No hay mérito alguno. Ahora, yo creo en la confesión de los pecados, yo creo en el arrepentimiento, creo que son necesarios, pero eso no es la base de nuestra salvación. Ni siquiera el bautismo es la base de nuestra salvación. Algunos dicen, si yo me bautizo, eso lava mis pecados. Lo único que es meritorio ante Dios, que es propiciatorio, es la sangre derramada de su Hijo Jesucristo. Por eso la Escritura dice que Dios cargó sobre él el pecado de todos nosotros. En cierta oportunidad, iba un hombre viajando. Un etíope, un africano, había venido a Jerusalén a adorar y regresaba hacia Etiopía en el África, sentado en su carro. La historia está en el libro de Hechos, en el capítulo 8. Dice así en el versículo 26 en adelante: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate, ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco,
funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, regresaba, después de haber venido a Jerusalén a adorar, sentado en su carro y venía leyendo al profeta Isaías. El Espíritu le dijo a Felipe: acércate, júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: pero ¿entiendes lo que lees? Y él le dijo: ¿cómo podré si alguno no me enseñara? Y rogó a Felipe que se subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, como cordero mudo delante de sus trasquiladores, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortada de la tierra su vida, por la rebelión de mi pueblo fue herido. Dice el eunuco entonces a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Y entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio del Señor Jesús. Esto que acabamos de leer sucedió en Judea en el año 34. Hacía 3 años y medio que Jesús había muerto en cumplimiento de esta profecía. El africano venía leyendo el rollo del libro de Isaías, que se había escrito 750 años antes. Y ahora venía él leyendo y Felipe le explica. Él pregunta: ¿de quién dice esto? Miren lo que venía leyendo: como oveja a la muerte fue llevado, como cordero mudo delante de sus trasquiladores. Y el eunuco dice: ¿de quién dice esto el profeta? ¿Está hablando de sí mismo o de algún otro? Y Felipe, comenzando desde esa escritura, le anunció el evangelio. Yo quiero hacer lo mismo contigo en esta hora. Quiero que vayas junto conmigo a esto que venía leyendo el etíope, Isaías capítulo 53. Y comenzando de esta escritura, quiero anunciarte el evangelio del Señor Jesús. Dice así: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Subirá cual renuevo delante de él, como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de su paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó sobre él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Se dispuso con los impíos en su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Fue cortado de la tierra de los vivientes, por la rebelión de mi pueblo fue herido, dice el versículo 8. Noten,
700 años antes de que esto sucediera, el profeta Isaías lo dejó escrito y ahora este hombre viene leyendo. ¿De quién dice esto el profeta? Como oveja llevado al matadero, enmudeció y no abrió su boca. Y Felipe, comenzando desde aquí, le explicó lo que había sucedido hacía tan solo 3 años atrás allí en Jerusalén. Le contó, le habló el evangelio de Cristo Jesús. Y termina diciendo el pasaje: con todo esto, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Noten que Cristo no solamente tenía que morir como el unigénito Hijo de Dios, como hombre pecador, pero también sin pecado, aunque nunca hizo maldad. Si hubiera pecado, tendría que haber muerto por su pecado, pero porque nunca pecó, porque jamás transgredió la ley de su Padre, pudo dar su vida en expiación por el pecado. Termina el pasaje diciendo: por eso Dios lo sujetó a padecimiento. Al haber puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Volverá a vivir por largos días y la voluntad del Señor será en su mano prosperada. Noten que aquí se hablaba no solo de su muerte por el pecado, pero también de su resurrección. Volverá a vivir por largos días. Y luego dice el versículo 11, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, con los fuertes repartirá despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Jesús, amigo, amiga que me escuchas, cargó tu pecado y el mío. Estaba todo escrito y él vino a cumplir exactamente la profecía del profeta Isaías. Pero aquí dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Así como el etíope, cuando escuchó esta historia de amor, fue compungido, le tocó su corazón. Y si terminamos la historia que iniciamos allá en el libro de Hechos, en el capítulo 8, dice que después de escuchar él esta historia de amor de boca de Felipe, después de preguntarle de quién habla esto el profeta, y Felipe explicarle que hablaba de Jesús, el Hijo de Dios, dice, yendo por el camino llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco, el africano, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó a parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. Y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Amigo, amiga que me escuchas, el Evangelio de Cristo Jesús es este, que el Hijo de Dios se hizo hombre, se humilló como hombre haciéndose obediente hasta morir, como un malhechor cargando el pecado de todos nosotros. Enmudeció y no abrió su boca, murió como pecador, pero volvió a vivir, resucitó, ahora intercede ante el Padre, ofrece los beneficios de su muerte en tu favor. Y así como el africano dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios que murió por mis pecados, así tú puedes decir lo mismo en esta hora. Así el Hijo de Dios quiere limpiar tu pecado y el mío. Se ve que Felipe hasta le habló del bautismo, porque el mismo africano dijo, aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. Amigo, amiga que me escuchas, quizás también a ti el Espíritu Santo te está hablando en esta hora. Quizás Dios te está diciendo, tú necesitas bautizarte.
yo morí por ti. Jesús mirará el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Si tú le permites a Él limpiar tu vida de pecado, si ahora mismo le dices, Señor, acepto ese sacrificio, creo en ti, creo en tu palabra, quiero ser salvo, Él te perdona de toda maldad. Por eso es que la seguridad de tu salvación se basa en lo que Cristo hizo. Y termino con un pasaje del apóstol San Juan, escribiendo en su primera epístola, allá en primera de Juan capítulo 5 y versículo 13 dice así: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del unigénito Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Si tú crees, tendrás vida eterna. Dios lo ha prometido y Él no puede fallar. Te invito en esta hora a que deposites tu confianza y tu fe en Jesucristo, el Hijo de Dios. Él te perdona y te limpia de todo pecado. ¿Quieres hacerlo? Allí en el lugar donde estás, dile: Señor, te acepto. Acepto tu sacrificio. Acepto tu perdón. Dame la vida eterna. Y tan seguramente como que me estás escuchando en esta hora, recibirás la respuesta: tú eres mi hijo amado, te perdono, vete y no peques más. Que el Señor Jesús te bendiga. Muchas gracias, amigos televidentes, por habernos acompañado el día de hoy en su programa del Evangelio Eterno. Estamos seguros de que el tema de nuestro orador, el pastor Hugo Gambetta, presentó el día de hoy, ha sido de beneficio para su vida espiritual. También queremos invitarle a que usted pueda compartir este mensaje con amigos, familiares y vecinos, hablándoles acerca de este programa. Queremos enviarle un saludo y un agradecimiento especial a amigos televidentes como usted, que constantemente apoyan este ministerio a través de sus oraciones y de sus ofrendas. Como les dijimos al principio del programa, tenemos para usted un obsequio que es completamente gratis. Llame al número que aparece en su pantalla y pida el primer DVD de la serie titulada La Fe de Jesús, preparada por el doctor Hugo Gambetta. Esta serie les introducirá a las enseñanzas y doctrinas de nuestro Señor Jesucristo. Juntamente con el DVD se le enviará una guía de estudios que deberá responderla y, una vez concluida, remitirla a nuestro ministerio. Así, de esta manera, le enviaremos la próxima guía de estudio y, una vez completada las 3 primeras guías de estudio, le enviaremos el próximo DVD con otros 3 estudios hasta completar la serie de 24 estudios, y todo esto completamente gratis. Nos despedimos en esta ocasión, sin antes invitarle a que nos vuelvan a sintonizar en nuestro próximo programa por este mismo canal. Que Dios les bendiga abundantemente.